Que el Señor les bendiga, mis hermanos, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bendecido juntamente a sus familias. Así que los invito a cada uno de ustedes ya a poder reunirse, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, nuestras dorcas y nuestros hermanos voluntarios, acomodarse para así estar participando un día viernes más de este culto que hemos preparado en conmemoración de el sacrificio que hizo el Señor por nuestras vidas, y también a Dios por darnos su único Hijo por amor a nosotros, para que hoy en día podamos tener este acceso libre al lugar santísimo y poder también hacer rogativas al Señor por lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas y por lo que seguirá haciendo con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro al Señor y vamos a pedir su bendición para que el Señor nos bendiga a través de este trayecto de nuestro culto del día viernes. Amén. Inclinamos nuestro rostro al Señor. Padre Celestial, vamos delante de su presencia, Señor, primeramente agradeciéndole, Señor, por la hermosa oportunidad que usted nos ha dado en este día, Señor, de darnos vida, de darnos salud, Señor, de poder ver a nuestros seres queridos con vida, Señor, de poder disfrutar de este hermoso culto, Señor, que usted nos ha preparado para este día, Señor, para, como mencionábamos anteriormente, conmemorar una vez más, Señor, su muerte, su amor por nosotros, para poder tener este acceso libre, Señor, al lugar santísimo y poder estar conectados delante de su presencia, Señor. Bendiga a cada hermano, cada hermana, Señor, a los coristas, Señor, a nuestro hermano predicador, Señor, para que usted le esté bendiciendo en este día, Señor, a través de su Espíritu Santo, y la palabra, Señor, que usted ya tiene preparada para nuestras vidas sea de mucha bendición. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que usted nos da a través de estas pantallas, Señor, estar conectado con mis hermanos y también estar conectados delante de su presencia. Bendiga a cada familia representada, a cada hermano representada en esta hora, con la bendición de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Les invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, vamos entonces a seguir continuando con el culto. Vamos a invitar, aparte de la base del coro de Biluco, que nos estará entonando la alabanza 170, que dice Allí en la cruz. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos coristas.
Que el Señor siga usando a nuestros hermanos del coro, que en esta ocasión fue parte del coro que estuvo participando de la alabanza. Así que hermosa alabanza hemos entonado en esta hora, la alabanza 170. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y especialmente a nuestros coristas que están participando en nuestro culto. Mis hermanos, como es importante siempre en nuestros cultos es también tener una lectura antifonal. Así que vamos a pedirle a nuestra hermana Jocelyn Navarro, que en esta ocasión va a estar a cargo de la lectura bíblica. Así que Dios bendiga a nuestra hermana Jocelyn. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les invito a que abran sus Biblias para dar lectura a la palabra devocional que se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, del verso 32 al 34. Le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Que el Señor nos bendiga a través de esta palabra. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Jocelyn Navarro, que tuvo la oportunidad de leernos la palabra antifonal. Una de las cosas que también es importante dentro del culto son los coritos, y yo quiero leerle también una lectura también bíblica que dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, parte del verso 5 y 6, dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Qué hermosa palabra nos lee y nos interpreta también el evangelista San Lucas. Así que vamos a invitar a parte del coro de la iglesia de Ibiluco para que nos entone la alabanza Miré a Jesús, y la entonemos todos juntos. Dios bendiga a nuestros hermanos. Jesús y contemplé yo su mirada, miré su rostro entristecido que me miraba, una corona de espinas en su frente, y vi sus manos enclavadas en un madero. Ella pagó la deuda que yo aún tenía, y él sufriendo en una cruz por mis pecados, a mí me resta serle fiel, también amarle. Hasta la muerte. Queden tus ojos y camina, anda y cuenta qué grandes cosas ha hecho Dios, el Rey de Gloria. Me ha perdonado y me ha lavado en su sangre, y todo esto en la cruz lo ha pagado. Pagó la deuda que yo aún tenía,
sufriendo en dura cruz por mis pecados. A mí me resta serle fiel, también amarle, al Rey de gloria serviré hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. Hermosa alabanza hemos compartido con nuestros hermanos coristas, esta hermosa alabanza Miré a Jesús, así que espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes, mis hermanos, y también como es importante poder estar conectados con el Señor, vamos a ir también a un momento muy especial de poder estar también en intimidad con Dios, haciéndole rogativa, dándole gracias al Señor por el sacrificio que el Señor hizo con cada uno de nosotros y de poder tener esta libertad de poder expresar lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Vamos a invitar en esta hora a nuestra hermana, que ella nos va a estar guiando en la oración, así que le invito a cada uno de nosotros que la podamos recibir con 3 aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor, y Dios bendiga a nuestra hermana María. En esta tarde vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestro rostro para agradecer al Señor por esa bendita cruz. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, estamos delante de tu presencia para primeramente darte gracias por la vida, por la salud que usted nos concede, porque sabemos, Señor, que tenemos que ser agradecidos. También, Señor, te pido, Señor, que bendiga a cada una de las familias representadas, y te pido, Señor bendito, que usted los siga bendiciendo y guardando. Y en especial, Señor, agradecerte por esa cruz, Señor bendito, donde tú moriste por nosotros, donde tú, Señor bendito, tú fuiste capaz, Señor, de poder ser hombre, de poder sufrir, Padre de los cielos, por nuestros pecados. Quizás, Señor, en una forma, Señor bendito, moriste en una forma tan indigna, Padre de los cielos. Sufriste, Señor. Yo creo que nadie en este mundo, Señor, ha podido, Señor bendito, vivir lo que tú viviste en aquellos tiempos, donde tú, Padre de los cielos, moriste por nuestros pecados, donde sufriste, Señor bendito. Te agradecemos en esta tarde, Señor, porque tú, Señor bendito, tuviste, Señor bendito, fijaste los ojos en nosotros, Señor, y a través de esa cruz tú pudiste cambiar nuestra vida, Padre de los cielos, y ha sido una vida, Señor bendito, diferente, Señor, a la que llevamos viviendo, una vida buena, Padre de los cielos. En esta hora yo te pido, Señor, poder ser agradecida, Padre de los cielos, por todas tus bondades, por toda tu misericordia, que a través de esa cruz, Señor bendito, tú moriste por mis pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. ¿Cómo no amar esa cruz, Señor bendito, donde tú, Señor, moriste por nosotros? Moriste por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, moriste por todo lo malo que pueda haber en nosotros. Y nos sigas ayudando, nos sigas, Señor bendito, enseñando a ser agradecido, el poder caminar, el poder servirte, el poder alabarte, Padre de los cielos. Quizá en este tiempo no lo podemos hacer, Señor, pero te pido, Señor, que podamos seguir siendo agradecidos, porque usted ha sido bueno, ha sido misericordioso, ha sido bondadoso, Señor. Y en estos días, Señor, lo podemos recordar, Señor bendito, y podemos recordar todo lo que ha sido para nosotros, Señor. Verlo de antes y verlo de ahora. Solo tú nos has cambiado, Señor. Solo tú nos bendices, Señor, a través de esa misericordiosa cruz, Señor bendito. Te pido, Señor, que usted sea con cada uno de nosotros. Nos ayude para ser agradecido y poder caminar, Señor, en la brecha.
al poder mirarte a ti, que tú eres el blanco, Señor, no mirar a los hermanos, sino mirarte a ti, Padre de los cielos, que tú eres nuestro guiador, que tú eres nuestro protector, que tú eres, Señor bendito, el gran yo soy, Señor bendito. Yo te pido, Señor, que no se nos olvide ninguno de tus beneficios y poder ser agradecidos y amar esa cruz, que por esa cruz, Señor bendito, tú fuiste con nosotros y seguirás siendo con nosotros, porque esa es la esperanza, ese, Señor bendito, en nuestro vivir, Padre de los cielos, esperar y confiar que un día no muy lejano podamos estar contigo, podamos, Señor bendito, poder abrazarte, poder verte, Padre de los cielos. Y ayúdanos, Señor bendito, que no se nos olvide de dónde tú nos sacaste, Padre de los cielos, y dónde tú nos tienes, Señor bendito. Cómo no agradecerte tus bondades, tus misericordias, Señor bendito, por esa cruz, Señor, donde tú, Señor, moriste por nosotros. Yo te pido que tú nos sigas bendiciendo, nos sigas guardando, nos sigas ayudando. Con tu bendición sea la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermosa oración que ha realizado, así que Dios bendiga juntamente a su familia para que el Señor la siga usando como lo hizo en esta hora a través de la oración. Y como cada uno de nosotros también nos sentimos identificados en la presencia del Señor, les quiero comentar que lo que dice el siervo Job en el capítulo 19, verso 25, y dice: yo sé que mi Redentor vive. Y yo creo que cada uno de ustedes también lo tiene profundizado en su corazón, que siempre cuando anda en algún lugar dice: yo sé que mi Redentor vive y siempre me va a estar ayudando. Así que vamos a invitar parte del coro de Viluco, quienes van a estar entonando la alabanza Sé que mi Redentor vive. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos coristas. Sé que mi Redentor vive y al fin me levantará. Sé que mi Redentor vive y al fin sobre la tierra reinará. Y aunque mi carne sea deshecha, con mis ojos
Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos coristas que en esta ocasión han interpretado esta bella alabanza. Así que ya que hemos estado alabando al Señor, hemos estado adorando, vamos a ir también a un momento muy importante dentro del culto, que es el sermón. Así que en esta ocasión vamos a invitar a nuestro hermano guía, a nuestro hermano Eduardo Valenzuela, quien va a estar a cargo de la palabra, así que lo vamos a recibir con aleluya al Señor. Aleluya, 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 y que el Señor le bendiga a nuestro hermano Eduardo. El Señor nos bendiga, mis hermanos, en esta noche de viernes. Primero que nada damos gracias al Señor por encontrarnos y ser bendecidos también a través de este servicio. Bien, como todos sabemos, se celebra en este tiempo una fecha muy especial para la humanidad, pero que para nosotros como cristianos recobra mucha importancia. Y precisamente hoy vamos a hablar de algunas cositas que tienen relación con este acto que hizo Jesús tan importante por nosotros en la cruz. Amén. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías. Vamos a leer ahí algunos versículos. Capítulo 53, del versículo 4 en adelante, dice de la siguiente manera. Leo en el nombre del Señor. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El Señor nos bendiga a través de esta lectura bíblica que hemos tenido. Les invito, mis hermanos, también a que podamos por un momento orar al Señor para que nos dé la sabiduría, la inteligencia y la dirección también con respecto a lo que vamos a hablar en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos y vamos delante de su presencia, Señor. Queremos, Señor, darle gracias, amado Dios, porque al leer su palabra, Señor, las emociones en nosotros, Señor, se conjugan al saber, Señor, y al entender, al leer, Señor, lo que usted tuvo que vivir y pasar por cada uno de nosotros. A veces, Señor, solamente leemos o vemos, Señor, lo que en forma superficial lo que usted vivió, Señor. Pero cuando, Señor, nos introducimos a través de su palabra, Señor, vamos entendiendo cuán grande sufrimiento usted pasó, Señor, por mí. Yo le pido, Señor, que a través de la sabiduría y la gracia de su Espíritu podamos, Señor, y pueda usted ayudarme para exponer esta palabra, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, que en esta noche vamos a ser alimentados a través de la misma, Señor. Le doy gracias y le pido su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el Señor les bendiga, mis hermanos. Quiero en esta noche hablar de dos cosas que son sumamente importantes. La primera, que tiene relación, en más de alguna oportunidad, usted se ha preguntado ¿de qué fue acusado Jesús? Creo que dentro de nuestra vida cristiana pocas veces nosotros hemos hablado de eso, y a lo mejor hasta aquí podemos llevar mucho tiempo dentro de la iglesia y a lo mejor aún no sabemos de qué fue acusado Jesús. Y lo otro que quiero hablar también esta noche es cuál fue el tipo de sufrimiento que pasó Jesús. Porque, les vuelvo a repetir, la Biblia no nos habla mucho del sufrimiento de Jesús, a excepción del profeta Isaías.
los evangelios, por ejemplo, nos muestran solamente lo que fue el arresto de Jesús, lo que fueron los azotes de Jesús y lo que fue la crucifixión. Pero de ahí en más no teníamos nosotros como muchos datos realmente del sufrimiento que tuvo que pasar Jesús. De esas dos cosas quiero hablar esta noche, de qué fue acusado Jesús y cuál fue el sufrimiento real como ser humano que Él tuvo que vivir. El Señor nos bendiga. Si bien es cierto, como les decía, desconocemos un poco nosotros de qué fue acusado Jesús, a veces porque simplemente no nos detenemos un poco o leemos y leemos en forma superficial y no nos detenemos un poco a entender realmente qué nos habla la Biblia de por qué fue acusado Jesús. Y encontramos dentro de los propios evangelios, encontramos dos cosas muy puntuales. Primero que nada, encontramos que Jesús fue acusado de blasfemia. ¿Y por qué de blasfemia? Bueno, porque Él, delante de la sociedad, realmente Jesús nunca expresó que Él era hijo de Dios. Y en más de alguna oportunidad usted se va a acordar que en más de alguna oportunidad Él tuvo una conversación con los discípulos. Y le preguntó Jesús a los discípulos que qué decía la gente que era Él, que quién era Él. Entonces, los discípulos habían escuchado que el comentario que había en el pueblo era que alguien decía que a lo mejor era algún profeta, alguien decía que era Elías. Sin embargo, Pedro, él dijo, y que fue una revelación directa del cielo, Pedro le dijo que él era el Hijo de Dios. Y me imagino yo que esa conversación tiene que haber sido como muy íntima entre los discípulos y Jesús, tiene que haber sido, le vuelvo a decir, en ese núcleo que él se movía, tiene que haber sido muy íntima. ¿Y por qué muy íntima? Porque de alguna u otra manera, ni los patriarcas, ni tampoco ningún profeta hasta ese momento se había hecho nombrar como Hijo de Dios, a excepción de Jesús. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que tener claro era que los pecados del pueblo eran perdonados a través de sacrificios. Eso nosotros debemos tenerlo claro. Entonces, cuando los sacerdotes de la época empiezan a escuchar esto de la propia gente que Jesús sanaba, de aquellos propios donde Jesús se desenvolvía en el diario vivir, a ellos les empieza a causar una preocupación, y no solo una preocupación, sino que empiezan a buscar la fórmula o la manera de cómo poder culpar a Jesús y cómo poder prenderle para llevarlo a la cárcel. Y es por eso que cuando logran tomar preso a Jesús o tomarlo detenido, yo me imaginaba lo siguiente. La Biblia habla de que Judas lo entrega o lo da a conocer cuando lo entrega, se acerca a Jesús y lo besa en la mejilla. Eso es lo que nos describe la Biblia. Pero yo me imaginaba lo siguiente. Judas tuvo que haber tenido, cuando él pensó en su corazón, en su mente, traicionar a Jesús, él tuvo que haber tenido alguna conversación con los sacerdotes de la época y tuvo que haberles dicho, miren, ¿saben qué? Este hombre hace esto. Este hombre dice ser hijo de Dios. Y yo lo voy a entregar de la siguiente manera. Me imagino yo que eso tuvo que haber ocurrido. Porque como cuando van a prenderlo, lo que hace Judas es un acto de que lo besa en la mejilla. Y simplemente lo toman detenido. Entonces Judas tiene que haber tenido una conversación íntima o una conversación bien profunda con los sacerdotes de la época. Para de alguna u otra manera darse cuenta quién era Jesús. Pensaba yo en eso, en ese tipo de conversación. Ahora, por ejemplo, el libro de Lucas, el capítulo 22, el versículo 71 y 72, nos describe algo muy importante que dice que, ¿por qué lo acusaron de blasfemia? El versículo 70 del capítulo 22 dice, dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Le preguntan a Jesús, y él les dijo, vosotros decís que soy yo. Entonces, ¿cuál es la respuesta de los... ¿Cuál es la respuesta en ese momento de los religiosos de la época? Le dicen, entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos?
porque nosotros mismos le oímos decir de su boca. Es decir, cuando Jesús dice, vosotros decís que soy, ellos a través de estas palabras tienen como la facultad o tienen como el cargo preciso para poder acusar a Jesús precisamente de blasfemia, que era lo que ellos estaban esperando. Entonces, de lo primero que acusan a Jesús precisamente es de blasfemia. Pero como ellos no podían enjuiciarlo, ya que no solo la ley no les permitía, ¿por qué razón? Porque eran los romanos, los judíos se basaban por las leyes romanas, ya que como los romanos habían tomado posesión, eran ellos los que gobernaban realmente Jerusalén en ese tiempo. Entonces, como ellos no podían acusarlo, precisamente lo que ellos hacen lo llevan delante de Pilato. Y precisamente la otra acusación que ellos hacen, no solo la primera es de blasfemia, pero después lo acusan de producir revuelo en el pueblo. Y eso era como la pauta que necesitaban ellos para que realmente Jesús fuera llevado a la muerte. Si los judíos hubiesen podido darle muerte a Jesús, había una forma en que ellos tenían a través de la ley que cuando alguien era acusado a través de la ley judía, simplemente ese hombre era decapitado o muerto a través de pedradas. De esa forma lo hacían. Pero como ellos no podían hacer eso, lo acusaron de sedición. Y sedición significaba precisamente eso, cuando alguien producía algún revuelo delante de la nación o delante, en este caso, de Pilato. Ahora, hay algo muy importante porque a Jesús inclusive, es verdad que la Biblia no lo dice, pero ellos pensaban que Jesús era un celote. Los celotes eran un grupo religioso de la época que producían precisamente eso, producían revuelos entre el pueblo. Ahora, los romanos tenían mucho cuidado con ello porque si este grupo de celotes lograban tomar a algún romano cautivo, lo primero que hacían era quitarles la vida. Es decir, lo mataban automáticamente. Entonces, le tenían bastante miedo precisamente los romanos a este grupo llamado celotes. Y ellos pensaban que precisamente Jesús pertenecía a uno de estos grupos revolucionarios de la nación. Entonces lo acusan precisamente de sedición. Pilato, como todos sabemos, en una conversación, él dice que no encuentra culpa en este hombre y quiere precisamente soltarlo. Pero aún así, como los religiosos de la época estaban enceguecidos con Jesús, lo único que querían era darle muerte. Entonces Pilato de alguna u otra manera accede precisamente a eso. Entonces, primero que nada vemos que a Jesús lo acusan de estas dos cosas, lo acusan de blasfemia y lo acusan de sedición. El Señor los bendiga. Ahora, ¿cuál era el castigo que daban los romanos a un criminal? Porque cuando alguien, los romanos lo acusaban, era simplemente porque era un criminal. No se nos olvida a nosotros que cuando Pilato saca a Jesús delante del pueblo, Pilato hace como esto el otro, hablando de Jesús y Barrabás. Entonces, los romanos tenían una forma muy particular de darle muerte a los suyos. Les vuelvo a decir, aquellos que ellos consideraban que eran criminales, que eran gente peligrosa para el pueblo. ¿Cuál era el castigo realmente que utilizaban los romanos para cuando ya un criminal, supuestamente ellos lo condenaban? Lo primero el primer acto de castigo que ellos utilizaban para un criminal era precisamente la flagelación. Y la flagelación era, por decirlo así de alguna manera, era un preliminar legal antes de la crucificación. No sé si usted en alguna oportunidad ha escuchado, por ejemplo, cuando hay peleas de boxeo y hay, por ejemplo, un combate que es estelar. Le llaman estelar cuando los que van a pelean algún título mundial. Entonces son personas que están ahí a punto de, si ganan la pelea, uno de los dos va a ser el campeón mundial. Entonces es como la pelea de fondo. Y antes de esa pelea hay otra pelea que se llama la preliminar. En eso son a veces boxeadores amateurs que están recién aprendiendo y que están ahí precisamente aprovechando la oportunidad para demostrarse.
Algo así ocurrió con Jesús. Esta flagelación era algo preliminar a lo que nosotros llamamos, y como la Biblia nos enseña, la crucificación. Ahora, en esta flagelación es aquí donde los soldados golpeaban sin compasión ni misericordia alguna. Entonces, era un acto realmente horrendo el que ellos ejercían sobre el criminal. Ahora, era una costumbre que tenían los romanos, no era algo que nació así de la noche a la mañana, sino que era una costumbre que data de muchos años atrás. Había muchas otras culturas que utilizaban esta costumbre. Y los romanos en sí, ellos la adoptaron para que así el criminal, el que mataba a alguien, pudiese tener miedo y no lo volviera a hacer, o para que cualquier persona viera cómo era el castigo real que ellos daban. Entonces así iba a ser fácil que la gente pudiese vivir en paz y en tranquilidad, porque si alguno cometía un crimen, ya sabía lo que le esperaba. Entonces esto tenía una forma muy particular de desarrollarse, porque nosotros vemos, por ejemplo, a través de las películas que a Jesús le levantan por decirlo así, la camisa o levantan la túnica que él va y le dejan las manos sobreestiradas hacia arriba hasta una cierta altura. Bueno, era precisamente la costumbre que tenían los romanos era ganar al hombre así a una cierta altura que estuviese más o menos cómoda y con la espalda así inclinada hacia adelante. Y le levantaban precisamente lo que él tuviese en la espalda para que su cuerpo quedase, o el dorso quedase desnudo. Entonces era la costumbre que ellos tenían hacerlo así. El Señor nos bendiga. ¿Y para qué era la costumbre? Porque así, de esa forma, el hombre podía utilizar mejor sus fuerzas para afirmarse. El Señor nos bendiga. Ahora, ¿qué es lo que utilizaban ellos precisamente para ese castigo? En más de alguna oportunidad nosotros hemos escuchado que utilizaban un instrumento que era un azote corto, ¿ya? Que tenía precisamente varios cueros o correas que eran precisamente un cuero bien formado, ¿ya? Se le ataban de alguna u otra manera a las puntas bolas de hierro o trozos de huesos de ovejas. En más de alguna oportunidad hemos visto también nosotros que leía yo, por ejemplo, y en más de alguna oportunidad se usaba un azote con las puntas de plomo. Pero en este caso, según los historiadores, dicen que las puntas que tenía precisamente este azote eran puntas de huesos de oveja. Ahora, ¿cuál era el motivo de esos huesos de oveja? Y es aquí donde yo quiero de alguna u otra manera llevarlos a ver el sufrimiento que tuvo Jesús. Hay un forense que describía este flagelo o precisamente este tipo de castigo, lo describía de la siguiente forma. Él decía, si Jesús hubiese muerto en esta época, decía un forense, que ellos hubiesen podido describir cómo fue realmente el castigo que recibió Jesús. Y él decía lo siguiente, él decía que a través de ese látigo corto, cada vez que a Jesús se le daba un latigazo, no solo su piel salía, sino que también su carne. Era tanto el castigo o el sufrimiento que se llevaba que inclusive, decía él, al castigado o al criminal en este caso, se le veía hasta la columna vertebral. Entonces, era realmente terrible lo que estaba viviendo Jesús. Era realmente terrible. No solo por lo que yo le acabo de describir, sino que también seguía el forense y decía que cada vez que Jesús recibía un latigazo, había músculos que eran cortados. Habían venas que eran cortadas. Entonces era un sufrimiento realmente terrible que pasó Jesús. Cuando, imagínense que era el primer acto para llevarlo a la crucifixión. Les vuelvo a decir, este era solamente un preliminar, pero el preliminar era el acto más cruel que hacían los romanos con los criminales. A Jesús prácticamente lo acusaron de eso, lo acusaron de ser un criminal. Entonces, como lo acusaron de ser criminal, tenía que ser castigado como la costumbre que tenían los romanos. El Señor nos bendiga. Entonces,
era un sufrimiento realmente terrible. Aparte de que él ya venía con un trauma, no solo un trauma psicológico, sino ya venía con un cansancio tremendo físico. Cuando él estaba en el Getsemaní, no se lo olvide a ustedes que la Biblia dice que Jesús subió a orar con sus discípulos. Y dejó a sus discípulos y él subió a orar. Dice que mientras oraba arriba, estaba muy angustiado y él oraba más incesantemente, dice la Biblia. Y que de repente dice que le empezaron a caer como gotas de sangre. Según los historiadores dicen que eso le produjo a Jesús un cansancio psicológico, un cansancio mental y un cansancio físico, sin dormir durante toda la noche, solamente pensando en lo que iba a vivir. Entonces, cuando él llega a esto que llamamos nosotros la flagelación, ya llega prácticamente cansado y agotado. Entonces, cada latigazo que él recibía era simplemente una muerte cada vez más lenta que él estaba viviendo. Después de esto, venía el Vía Crucis, que nosotros llamamos, que era cuando los soldados romanos, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero después de la flagelación venía lo otro, que tenían la costumbre los romanos de burlarse de los delincuentes, los criminales. Es por eso que a Jesús, por ejemplo, le colocan una corona de espinas. Porque los romanos tenían la costumbre de burlarse de aquellos hombres que iban directamente a la muerte. Entonces Jesús también pasa por eso. También pasa por las burlas, pasa por los escupitajos, pasa por las bofetadas que precisamente le pegaron. Y para complementar un poco la idea de las burlas, es por eso que le hacen una corona de espinas. Y lo empiezan a llamar rey de los judíos. Entonces era parte realmente del trato que tenía el delincuente o que tenía el criminal. El Señor nos bendiga. Ahora, los historiadores dicen que cuando a Jesús le colocan la corona de espinas, los nervios principales de su cabeza empezaron a sufrir daños. Entonces cada vez cuando le aprisionaban más la corona sobre la cabeza, esos nervios principales que uno tiene sobre la cabeza, decía un médico forense, que los nervios principales fueron los más afectados en este caso. El Señor los bendiga. Ahora, para continuar en este tema tan importante que estamos viendo, porque sin duda que cuando pensamos nosotros en esto, les vuelvo a decir, a veces nosotros hemos visto la historia o hemos visto en una forma superficial la muerte de Jesús. Pero cuando profundizamos en el tema nos damos cuenta cuán grande fue el sufrimiento que él tuvo que pasar. Nos bendiga el Señor. Y es por eso que cuando Jesús va por el camino, cuando va con ese palo atravesado en su espalda que pesaba entre 30 y 40 kilos, él no solo ya iba agotado, sino que realmente ya iba prácticamente deshidratado. Ya sus fuerzas, ya no tenía fuerzas en su cuerpo. Ya realmente lo que lo sostenía, a lo mejor, al pensarlo así espiritualmente, a lo mejor lo que lo sostenía era el deber que él tenía que llegar allá por mí y por usted. El Señor nos bendiga. ¿Qué ocurría en la crucifixión, por ejemplo? ¿Qué ocurría cuando el hombre llegaba realmente a la cruz? Los romanos usaban 3 tipos de cruces. No era solamente la que nosotros vemos comúnmente, sino que tenían otros 2 tipos más aparte de esa. Pero a nosotros nos interesa hablar de la que fue realmente crucificado Jesús. La costumbre que tenían los romanos cuando crucificaban a alguien, no siempre se crucificaba a alguien y se le ponían clavos en las manos y en los pies. A veces simplemente se amarraban con soga las manos, se amarraban con soga los pies. Generalmente se hacía así el tipo de crucifixión. Pero en esta oportunidad lo hicieron de la otra manera. Lo hicieron a través de los clavos. Y con algo... ¿Y por qué lo hicieron con los clavos? Porque ellos tenían algo específico con Jesús. Tenían algo planificado con Jesús. Cuando
cuando a Jesús le entierran los clavos en las manos y le entierran los clavos en los pies, ocurre algo muy particular. Una vez que ella está parada en la cruz, ha tomado su posición normal. No sé si a usted le ha pasado en algún momento que a veces usted necesita aire y usted le hace como que respira y vuelve de nuevo a su lugar natural. Entonces, a veces nosotros hacemos así, estamos cansados, necesitaba tomar aire. Precisamente esa función tenían los clavos, y tenía los clavos en las manos y los clavos en los pies. Cuando Jesús necesita poder respirar, pensemos en lo siguiente, pensemos que ya Jesús está en la cruz, ya está en las últimas, ya no tiene fuerza, ya prácticamente no le queda aliento, ya realmente lo único que Él quiere es morir y ya no quiere más. Pero en algún momento Él tiene que tomar aire de nuevo. Entonces, cada vez que Jesús tenía que hacer esto, los huesos de las manos y de los pies se iban incrustando más en los clavos. Y como eso iba ocurriendo, dice un forense que el dolor que se sentía al atravesar un clavo en la mano y atravesar los pies era tan intenso que nada podría detener ese dolor. Un médico describió la muerte de Jesús en una forma bastante irónica como la sinfonía del dolor. Nosotros hemos escuchado la sinfonía del amor, pero el médico la describía de esa manera. La muerte de Jesús, decía él, fue como la sinfonía del dolor, haciendo alusión precisamente a todo lo que Jesús tuvo que pasar tanto por usted y por mí. A veces nosotros decimos, ese lugar tuve que haberlo tomado yo, ese es el lugar que a mí me correspondía. Y Jesús quiso tomar ese lugar precisamente para darme a mí, para darle a usted una salvación y una vida eterna. Entonces, debemos nosotros considerar precisamente esto que tuvo que pasar Jesús, de llegar a la cruz simplemente por amor, en este sacrificio tan profundo, pero en este dolor como ser humano, porque lo que vivió Jesús lo vivió como ser humano, no lo vivió como Dios, lo vivió como usted y como yo, como una persona normal y común. Entonces, cada vez que ocurría esto, era simplemente porque realmente Jesús nos amó a nosotros. El Señor nos bendiga. Dijo un doctor, Frederick, dijo lo siguiente: una muerte por crucifixión, dijo él, para eso incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso. Y nosotros no nos imaginamos eso. Mire, les vuelvo a repetir lo que dijo el doctor Frederick. Una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y de espantoso. Ahora, Jesús pudo haber muerto por 10 causales, decía este forense. Por vértigo, humillación, larga duración del tormento, de insomnio, y lo describió precisamente, como le decía, como una sinfonía del dolor. Para que entendamos un poco y comprendamos un poco lo que realmente Jesús vivió y pasó en la cruz. Ahora, para ya concluir con respecto a esto, volviendo al libro de Isaías, es que realmente, de alguna otra manera, cuando Él nos habla de que Jesús fue molido por nuestros pecados, literalmente, por la descripción que dan los teólogos y que dan realmente los que han estudiado este tema, los forenses, realmente eso fue lo que pasó con Jesús. Él fue molido. A través de cada latigazo que a Él le daban, le extraían un pedazo de carne, le extraían un pedazo de piel. A tal manera, como le decía, que sus nervios, tanto como sus venas, eran realmente cortadas y quitadas de su cuerpo. Entonces, para nosotros como cristianos, estimados hermanos, más que el recordar
debe ser siempre un acto de agradecimiento, pero también de gratitud en nuestro corazón por lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿cómo no vamos a amar a Dios? ¿Cómo no vamos nosotros a hacerle fiel a aquel que pagó por nuestras faltas, por nuestros pecados, muriendo en la cruz, llevando todo lo que a nosotros nos correspondía llevar? ¿Cómo nosotros nos vamos a tener la capacidad de poder serle fiel hasta la muerte y cada día poder de alguna otra manera tratar de agradarle? Quiero, a través de esto que hemos compartido esta noche, espero en el Señor su vida haya sido bendecida así como fue la mía, al descubrir realmente en una forma más profunda no solo lo que hizo Jesús, sino lo que pasó Jesús por mí. Realmente eso bendice mi vida, porque realmente me doy cuenta de todo el sufrimiento que vivió Jesús. Entonces, para ya terminar, doy gracias al Señor por permitirme compartir esta palabra con ustedes. Doy gracias al Señor por bendecir la vida de cada uno de ustedes a través de esto que hemos compartido esta noche. Así que les animo y les motivo a seguir adelante, a seguir confiando en el Señor, porque sin duda que el Señor ha sido y seguirá siendo bueno. El Señor les bendiga, mis hermanos. Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, exaltar al Cordero de gloria. Adoramos
agradecemos al Señor por la palabra que el Señor nos ha entregado en esta ocasión, y así también por la alabanza que han interpretado parte del coro de la iglesia de Biluco. Así también vamos a seguir también finalizando ya el culto, y para esta ocasión vamos a pedirle a cada uno de ustedes que ya pueda estar recogiendo de sus bolsillos lo que esté apartado en esta hora para bendecir la obra del Señor. Y asimismo vamos a pedirle, aparte del coro de Biluco, que estarán entonando la alabanza número 36 de los himnarios, y así también bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y como siempre mencionamos, Dios bendiga al dador alegre y Dios bendiga también a nuestros hermanos coristas. Vergonzosa cruz padeció por mi Jesús, por la sangre que vertió, mis pecados Él expió. Por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Oh, qué amor, inmenso amor, reveló mi Salvador. La maldad que hice yo al suplicio le llevó. Ahora a ti mi todo doy, cuerpo y alma tuyo soy. Mientras permanezca aquí, hazme siempre fiel a ti. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí, murió Jesús en la vergonzosa cruz. Yo de Cristo solo soy, a seguirle pronto estoy, al bendito Redentor serviré con firme amor. Sea mi alma ya su hogar y mi corazón su altar. Vida hermana, paz y luz del Calvario de la cruz. Si fue por mí, si fue por mí, fue por mí.
así también, como mencionábamos, bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos que se han despojado de lo que el Señor le ha entregado para bendecir la obra del Señor. Ya hemos llegado al final del culto, esperando que cada uno de ustedes se haya gozado y sobremanera haya también recogido en su corazón la hermosa palabra que el Señor nos ha bendecido en esta ocasión a través de los labios de nuestro hermano Eduardo. Y así también, para estar finalizando ya el culto, vamos a mencionar que mañana sábado a partir de las 7 de la mañana comenzamos con la cadena de oración a nivel de Plaza Pastoral, y así también como a nivel local de 7 de la mañana hasta las 19 horas. Así que el compromiso que usted ha recibido de parte del Señor lo pueda cumplir también con su familia, y así también en la obra del Señor. Y así también invitamos a cada uno de nuestros hermanos para el día domingo a través de las plataformas que el Señor nos ha dado, para así estar participando ya sea de la escuela dominical infantil como la escuela dominical de adultos, y así por la tarde estar también recibiendo de parte del Señor el culto dominical. Así que estos ya son los avisos que tenemos para este fin de semana, de esta semana de entre comillas, a lo mejor en el mundo laboral, de descanso, pero de trabajo en la obra del Señor. Así que, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro al Señor y vamos a pedir la bendición. Padre Celestial, vamos delante de su presencia, Señor, nuevamente para darle muchas gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido hoy viernes, Señor, a través de la palabra, las alabanzas, Señor, y así también la participación que han tenido nuestros hermanos, ya sea en la lectura de la palabra, en la oración, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso día que usted nos ha dado, y ya deseamos, Señor, que el día de mañana va a ser de mucha bendición, Señor, cuando a las 7 de la mañana comencemos esta hermosa cadena de oración, y cuando lleguemos al final, su bendición va a estar en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Señor, danos, Señor, la disponibilidad, el tiempo, Señor, para estar precisos, Señor, en los momentos que usted nos ha dado para seguir la cadena de oración. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que hemos vivido a través de la palabra del Señor. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que en esta hora han estado participando del culto, Señor, y así también los que estarán participando, a lo mejor no en la hora exacta, pero sí más adelante, su bendición, Señor, y su Espíritu Santo les acompañe a cada uno de nosotros. Le agradecemos por esta hora que usted nos ha dado, y queremos, Señor, bendecirnos a cada uno de nosotros con la bendición de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Le invito a que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, y que el Señor les bendiga. Mis hermanos, les desea la dirección de la iglesia, representada por nuestros pastores Gabriel González y Aureliana Cornejo, y juntamente al liderazgo de nuestro local, nuestro hermano Eduardo Valenzuela, que es nuestro hermano guía, y nuestro hermano Ítalo, su guía del local. Nos vemos, que estén muy bien, Dios les bendiga.